Ante todo, reciban un cordial saludo de parte de mi compañero Cristian Enrique Valdeón Yauri y mi persona Luis Ángel Ramos Alanya, para así hacerles conocer sobre metodología de medición de resistencia y resistividad de terrenos con estándar ya normados en el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Para comenzar a realizar nuestro trabajo de puesta a tierra, básicamente tenemos que ver y analizar en el tipo de terreno donde se va a realizar el trabajo de puesta a tierra. Básicamente para eso tenemos una fórmula donde como dato nos piden resistividad en metros, longitud del conductor en metros, sección en metros cuadrados. Y así, como nosotros podemos ver, tenemos aquí una lista de tipos de suelos que ya mencionan su homeaje adecuado. Como por ejemplo, acá tenemos el tipo de suelo limo que nos menciona de 20 a 100 ohmios. Y así distintos tipos de suelos y así poder facilitarnos la resistividad de algunos terrenos. Para el cálculo de resistencia de puesta a tierra, básicamente tenemos que conocer el tipo de puesta a tierra que estamos realizando. El de electrodo vertical al ras del suelo o el electrodo horizontal a profundidad H que dispongamos. Para eso existen fórmulas que básicamente nos piden como dato resistividad eléctrica del terreno natural en ohmios metros, resistividad eléctrica del terreno, incluida está eso, tierra fina, bentonita, más sal industrial, longitud enterrada de la varilla en metros, diámetro de la varilla, radio de la varilla, radio del pozo a tierra. Básicamente con estos datos ya mencionados, podemos escoger el tipo de puesta a tierra que podemos realizar y así obtener un mejor resultado. Para poder realizar nuestra puesta a tierra y así obtener un buen resultado, tenemos que realizar un buen tratamiento químico al suelo. Para eso, podemos utilizar distintos tipos de materiales que nos llevan a obtener buenos resultados. Como por ejemplo tenemos aquí el cloruro de sodio más carbón vegetal, bentonita cálcica, cemento conductivo, torgel. Nosotros básicamente utilizamos en nuestro trabajo dos materiales que mencionamos aquí, bentonita cálcica más cemento conductivo. Estamos seguros que obtendremos un buen resultado. Vamos a seguir entonces. Una vez ya realizado nuestra puesta a tierra, tenemos que realizar la medición de puesta a tierra con el instrumento llamado telurómetro, que también existen dos tipos, de 4 electrodos y de 2 electrodos. Ahora vamos a explicar el de 4 electrodos, que también tienen dos distintos métodos de conexión, método de Wegner y método de Schlumberger. Cada uno de estos métodos tienen su propia fórmula, de las cuales como datos nos dan resistividad promedio a la profundidad, distancia entre electrodos en metros, profundidad de enterrado de los electrodos en metros, lectura del telurómetro. Básicamente con estos datos nosotros podemos verificar y cerciorarnos
que nuestro telurómetro nos brinda el resultado adecuado según nuestro cálculo. Y así estar conformes con los resultados. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver que nos da un método de caída potencial para medir la resistencia de la puesta a tierra. Vamos a explicar aquí las características del telurómetro. El telurómetro tiene 4 terminales. Es color rojo, azul, negro y verde, de las cuales sus cables son del mismo color. Ahora, el primer terminal que lleva por simbología H/S es el cable color rojo, que pertenece al cable de corriente. El cable color rojo va a una distancia de 40 metros de la puesta a tierra. Y el terminal color azul, que lleva por simbología S/ET, el cable color azul, que va a una distancia de 20 metros de la puesta a tierra, que es el cable de tensión. Ahora, el cable negro va a una distancia de 10 metros de la puesta a tierra. Ahora, el cable color verde va a una distancia de 5 metros a la puesta a tierra. Así básicamente con este conexionado nosotros podemos realizar la medición de resistencia de cualquier puesta a tierra. Como ya hemos mencionado anteriormente, existen dos tipos de telurómetros. Telurómetros de 4 varillas electrodos y telurómetros de 2 varillas electrodos, de las cuales algunos de estos instrumentos de 2 electrodos nos brindan la resistividad y algunos la resistencia de la puesta a tierra, de las cuales nosotros en esta oportunidad hemos trabajado con el instrumento de 2 varillas electrodos, pero que ya nos bota el resultado final, que es la resistencia de la puesta a tierra, de las cuales internamente este equipo ya tiene un calculador que nos da el resultado que nosotros necesitamos. Ya más adelante vamos a seguir explicando la fórmula de este equipo telurómetro. Como ya hemos visto la información sobre la puesta a tierra y el instrumento que estamos utilizando, vamos a poner aquí los datos para poder realizar nuestros cálculos a través de nuestras fórmulas. Con eso estaríamos concluyendo lo que es recolección de datos e información sobre los instrumentos. Aquí estamos dejando la tabla de datos que hemos recolectado en campo para poder seguir realizando nuestros cálculos. Cálculo de resistencia de puesta a tierra para un electrodo. La resistencia de puesta a tierra equivalente está dada por esta fórmula, la fórmula donde ya anteriormente hemos estado explicando, pero aquí los datos ya obtenidos en campo nos dan resistividad eléctrica del terreno natural, nos da 200.10 ohmios metros. Resistividad eléctrica del terreno nos dan 29,1 ohmios metros. Longitud de enterrada de la varilla 2.4. Diámetro de la varilla 0,019 metros. Radio de la varilla 0,0095 metros. Radio del pozo a tierra 0,6 metros. Como ya seguimos mencionando, la resistencia total
Hallando toda esta fórmula, nos da resistencia 1, nos da 12.6 ohmios. Cálculo de resistencias para dos electrodos. Como ya podemos ver, esta fórmula ya es diferente. Entonces, ya los datos obtenidos en campo mencionamos coeficiente de reducción en 0,13, radio de la semiesfera equivalente 0,6, distancia entre electrodos en metros es 5 metros, diámetro de varilla de cobre es en 0,019 metros. Entonces, todos estos datos llevando la fórmula, la resistencia 2 nos sale 7,14. Ahora, para hallar la resistencia de 3 electrodos es lo mismo, sino que cambia algunos datos. Ahora, como ya tenemos aquí los datos, podemos llevarlo a la fórmula 3 para las de 3 electrodos. Lo llevamos la fórmula, lo calculamos y nos sale resistencia 3 es igual a 4,9 ohmios. Con estos datos ya estaríamos llegando a una conclusión donde hemos logrado calcular, hallar y obtener un resultado. Conclusiones. Con el electrodo de cobre puro se mejoró la conductividad eléctrica del pad en un 90%, evitando la corrosión prematura del electrodo, ya que el cobre posee propiedades sólidas que mantienen el tiempo de vida útil hasta 40 años. Mientras que el electrodo de acero revestido de cobre, Copperwell, su tiempo de vida es mayor a 5 años respecto al cobre puro. En la actualidad es el electrodo con mayor demanda en el mercado. Se recomienda a las personas en general que usen un aditivo químico como torgel y cemento conductivo cuando realicen las instalaciones de su sistema puestas a tierra, porque se ha comprobado en la práctica que dicho compuesto químico son eficientes en la reducción de resistividad óhmica del suelo. Entonces, con estas conclusiones estamos llegando al final de nuestro trabajo. Muchas gracias.